Bienvenidos de vuelta a DFC Books. Qué gusto estar aquí otra vez. Sí, súper emocionada por lo de hoy. Pero bueno, antes de arrancar con la exploración que tenemos preparada, quiero pedir a quienes nos escuchan que dejen en los comentarios cualquier petición de libros que les gustaría que se analizara en el futuro. Exacto, siempre estamos leyendo sus sugerencias. Nos encanta sumergirnos en el material que a nuestra comunidad le apasiona. Así que, por favor, compartan sus peticiones. Sí, anímense a comentar. Y ahora sí, a lo que venimos. A ver, imaginemos por un momento que la única razón por la que no podemos lograr algo que parece, digamos, imposible, no es la física, ni nuestros propios cuerpos, sino una simple creencia limitante que la sociedad nos implantó desde que nacimos. ¡Wow! Sí. Hoy vamos a destrozar esas barreras mentales a través de una de las metáforas de vuelo más famosas del mundo. Estamos hablando de Juan Salvador Gaviota, o Jonathan Livingston Seagull en inglés. Clásico de clásicos. Escrito por Richard Bach, y fíjate que viene acompañado por unas fotografías súper evocadoras de Russell Munson. Sí, las fotos le dan un toque muy especial. Totalmente. Y a ver, es un texto corto, te lo lees rápido, pero no por ello es ligero. No para nada ligero. Y creo que es fundamental establecer cuál es nuestra misión al analizar este material hoy. Claro, porque no es un cuento para niños. Exacto. No estamos aquí para simplemente resumir una fábula sobre aves marinas. O sea, lo que Bach presenta en estas páginas es, en el fondo, un tratado filosófico súper estructurado. 100%. Es una exploración profunda sobre la libertad, la búsqueda de la perfección y, de manera muy específica, el mecanismo mediante el cual rompemos las limitaciones autoimpuestas. Las barreras mentales que mencionábamos. Así es. El vuelo, en este contexto, es solo el vehículo para hablar de la trascendencia y la realización personal. Y para entender cómo funciona toda esta maquinaria filosófica, tenemos que observar el contraste fundacional que se establece desde la primerita página. El choque de mundos, digamos. Exacto. Por un lado, tenemos a nuestro protagonista, Jonathan Livingston Seagull. Para él, pues, el vuelo no es una herramienta utilitaria para ir a conseguir comida. Para nada. El vuelo es su pasión, su arte, o sea, su propósito absoluto en la vida. Es su razón de ser. Mientras las demás gaviotas ven sus alas como un simple medio de transporte, Jonathan se la pasa a cientos de metros de altura experimentando con la aerodinámica. Sí, buscando entender el por qué y el cómo de cada movimiento en el aire. Y en el extremo opuesto, operando casi como un antagonista colectivo, está lo que el libro denomina la bandada. La famosa bandada. Que, a ver, incluye al Consejo de Ancianos y, tristemente, a los propios padres de Jonathan. Uf, sí, la presión familiar ahí está durísima. Totalmente. Porque la bandada representa el conformismo y la mentalidad de supervivencia puro. O sea, nacer, comer y morir. Literal. Su filosofía es que la vida consiste únicamente en comer y mantenerse vivos el mayor tiempo posible. Cualquier energía invertida en algo que no sea conseguir pescado es vista como un desperdicio. Y no solo un desperdicio, sino un desperdicio peligroso. Claro, una amenaza. Ese choque entre la necesidad de autorrealización de Jonathan y la exigencia de mediocridad uniforme de la bandada es el motor de todo lo que sigue. Es lo que detona la historia. Y se ve clarísimo en la escena inicial. Tenemos a la bandada del desayuno. Uy, esa imagen es brutal. Sí, son miles de gaviotas amontonadas alrededor de un barco pesquero, peleando ferozmente por sobras de pescado. El caos total. Es el caos de la supervivencia en su máxima expresión, y mientras esa pelea ocurre a nivel del mar, Jonathan está en completa soledad allá arriba. Muy, muy arriba. Está practicando giros lentos, forzando la física de su propio cuerpo para volar a la menor velocidad posible. Conteniendo la respiración y todo. Sí, hasta que inevitablemente pierde sustentación y cae. Y a ver, en la sociedad de estas aves, perder el control en el aire es una vergüenza inmensa. Porque la vergüenza es el mecanismo de control social por excelencia en este mundo. Claro. ¿Te controlan a través del qué dirán? Exacto. La sociedad de la bandada no castiga el error en sí mismo, castiga el atrevimiento de salir del molde. Cuando Jonathan experimenta y cae, está demostrando que las reglas establecidas pueden ser desafiadas. Y eso le aterra al sistema. Le tienen pavor. Pero a pesar de las caídas, Jonathan logra dominar técnicas que ninguna gaviota ha soñado jamás, como picadas a velocidades vertiginosas.
rompe sus propios récords. Sí. Y con esa nueva verdad, con ese triunfo personal, él regresa a su comunidad. Ok, vamos a desmenuzar esto, porque la reacción de la comunidad no es para nada lo que él espera. Ay, no. Es la gran desilusión. Y su escena clave en el primer capítulo. Jonathan es llamado a la reunión del consejo, y el anciano mayor pronuncia las palabras temidas. Le dice, pasa al centro. ¡Qué tensión! Sí, porque pararse en el centro del círculo significa solo dos cosas, o una gran vergüenza o un gran honor. No hay punto medio. Y Jonathan, pues lleno de la alegría de sus descubrimientos, comete el error de pensar que el sistema va a celebrar la innovación. Pobre, iba con toda la ilusión. Piensa que lo van a honrar por haber encontrado un propósito superior para la vida de las gaviotas. Es la inocencia del innovador frente a la burocracia, literal. 100%. La voz del anciano no lo llama para premiarlo, sino para exponerlo por su, y cito, irresponsabilidad temeraria. ¡Wow! Lo acusan de violar la tradición de la familia de las gaviotas. Exacto. Y aquí es donde la historia nos entrega un concepto súper crucial. El verdadero castigo de la bandada no es físico. No lo golpean ni nada. No, es el intento de quebrar el espíritu a través de la humillación pública. ¡Qué fuerte! Y Jonathan intenta argumentar. O sea, pregunta quién es más responsable que aquel que encuentra un significado más alto para la vida. Una pregunta súper válida. Pero la comunidad responde cerrando filas. Literalmente se tapan los oídos y le dan la espalda. Y el veredicto final es el exilio hacia los lejanos acantilados. El destierro total. A ver, pensemos en el equivalente de esto en nuestro entorno. Haz de cuenta el caso de un empleado en una empresa corporativa muy rígida que de pronto descubre cómo automatizar un proceso tedioso. Me encanta esa analogía. ¿Verdad? Su motivación es genuina. Él quiere liberar el tiempo de todos para que la empresa innove y crezca. Sí, para mejorar las cosas. Va y le presenta este descubrimiento a la gerencia. Y en lugar de un ascenso, lo despiden por no apegarse al viejo manual de procedimientos. Exacto. Lo corren. Lo exilian por ser una amenaza a la estructura de poder existente. Es que esa analogía captura perfectamente la mecánica del conflicto de este primer capítulo. Sí. Las estructuras que basan su existencia en el control le temen profundamente la autonomía. Totalmente. Pero, y aquí hay un giro. El exilio de Jonathan nos revela otro principio del libro. El aislamiento no es una condena cuando tienes un propósito. Al contrario, le da libertad. Exacto. En los lejanos acantilados, Jonathan descubre algo fundamental. Se da cuenta de que el aburrimiento, el miedo y la ira son las verdaderas razones por las que la vida de una gaviota es tan corta. O sea, el estrés los mata. Literalmente, al estar libre del juicio constante de la bandada, logra limpiar su mente de esas emociones tóxicas y comienza a vivir una vida larga y excelente. Su superpoder real entonces no fue solo aprender a volar rápido, fue su inmunidad a la vergüenza social. 100%, esa fue su mayor victoria. Sin embargo, este aislamiento en los acantilados llega a su fin de una manera bastante inesperada. Sí, se pone un poco místico el asunto. Sí, una noche aparecen dos gaviotas resplandecientes, descritas como puras como la luz de las estrellas. Ajá. Vuelan a su lado con una técnica impecable y le anuncian que han venido a llevarlo a casa. Y este momento sirve como una transición temática súper vital para el libro. Sí, es el puente. Exacto. El aislamiento en los acantilados fue simplemente la crisálida, digamos. Ok. Las gaviotas brillantes aparecen solo cuando Jonathan ha llevado su aprendizaje físico y mental en este plano hasta su límite absoluto. Ya no tenía nada más que aprender ahí. Así es. Le indican que su primera escuela ha terminado. Es el reconocimiento de que ha evolucionado lo suficiente para comprender una nueva realidad, y desaparecen con él hacia el cielo nocturno. Y justo ahora, antes de acompañar a Jonathan a ese nuevo nivel de entendimiento, quiero hacer una breve pausa para pedir a nuestra audiencia que se suscriba a nuestro canal o plataforma. Sí, es súper importante que lo hagan. Si encuentran valor en desentrañar las capas ocultas de estas grandes obras, asegurar su suscripción es la mejor forma de no perderse las inmersiones profundas que vienen en el futuro. Definitivamente. Y bueno, retomando el viaje, el lugar al que llega Jonathan representa un cambio de paradigma total. Es como el paraíso, ¿no? Pues inicialmente parece un paraíso convencional, un lugar donde encuentra a otras aves que comparten su devoción por la perfección del vuelo. Su tribu, por fin. Exacto. Y aquí somos introducidos a dos personajes fundamentales que estructuran su siguiente fase de aprendizaje en este segundo capítulo.
Por un lado está Sullivan, o Sully, quien se convierte en su instructor y en un amigo muy cercano. Sí, hacen muy buena mancuerna. Sully se sorprende del talento natural de Jonathan, pero sobre todo de su falta de ego. Que es rarísimo a ese nivel. Y luego está la figura de autoridad de este nuevo mundo, Chiang. El gran maestro. Él es el anciano, pero a diferencia del líder de la vieja bandada, Chiang lidera desde la sabiduría, no desde el control. Exacto. Y la filosofía de Chiang es el núcleo duro de este libro. A ver, cuéntanos. Pues Chiang le explica a Jonathan que no ha llegado al cielo tradicional que nos imaginamos. Ajá. El cielo, dice Chiang, no es un lugar físico ni un punto en el tiempo, porque el espacio y el tiempo son muy limitados. Ok. El cielo es simplemente alcanzar la perfección. Y Chiang lleva esto a la práctica con una lección que, a ver, desafía toda la física de la historia. Es la escena cumbre del capítulo 2. Le enseña a Jonathan a volar a la velocidad del pensamiento. ¡Boom! Vemos cómo Chiang desaparece y reaparece instantáneamente a 20 metros de distancia. O sea, teletransportación. Literal. Y aquí, a ver, espera, me vas a perder un poco. Vamos a detenernos a analizar esto de forma crítica. Venga. Porque suena muy poético, claro, pero ¿cómo traducimos esto a la realidad de quien nos escucha? Es una gran pregunta. O sea, si alguien se tira de un edificio, la gravedad no es una ilusión mental. ¿Qué está intentando decirnos Richard Bach aquí sin caer en el pensamiento mágico o en la idea de que solo desear algo altera las leyes de la física? Es la pregunta correcta. Porque, a ver, si lo leemos de forma literal, se vuelve fantasía pura. Sí, ciencia ficción. Pero si entendemos la mecánica de la metáfora, cobra muchísimo sentido. Lo fascinante aquí es que Bach utiliza la teletransportación para ilustrar el peso paralizante de nuestras creencias estructurales. Ok, a ver, desarróllalo. Chiang le enseña a Jonathan que el cuerpo no es más que el pensamiento mismo manifestado en una forma visible. Ajá. En el mundo real, esto se traduce en cómo nuestras capacidades están dictadas por lo que creemos que es posible. Claro. O sea, si un grupo de personas cree firmemente que dominar una habilidad toma 10 años de sufrimiento, su realidad operativa se ajustará para que tome, efectivamente, 10 años de sufrimiento. Entiendo. Es decir, la barrera no es el cuerpo en sí, es la narrativa que la mente le impone al cuerpo. Exacto. Chiang le dice que para volar a cualquier lugar a la velocidad del pensamiento, debe empezar por saber que ya ha llegado. ¡Qué locura! Es un ejercicio de desaprender. Jonathan tiene que dejar de verse a sí mismo como un prisionero de un cuerpo con una envergadura de 1 metro, que necesita tiempo para cruzar una distancia. Tiene que soltar esa idea. Al romper la creencia de la limitación desaparece. Y cuando Jonathan logra internalizar esto, consigue teletransportarse a un planeta con un cielo verde. ¡Wow! El mensaje de Bach no es que ignoremos la gravedad literal, sino que cuestionemos cuántas de nuestras leyes de la gravedad personales son simplemente miedos disfrazados de hechos. Oye, eso le da un peso muchísimo mayor a la lección. Cambia toda la perspectiva. Pero a ver, una vez que Jonathan domina todo esto, alcanza esta iluminación y este dominio mental total, toma una decisión que, te soy sincera, siempre resulta confusa. Sí, es un punto de quiebre. Decide regresar a la Tierra. Abandona este plano superior para volver con la misma bandada que lo humilló y lo exilió. Parece ilógico, ¿no? A primera vista carece de sentido volver al lugar de donde tanto, pero tanto le costó salir. Claro, carece de sentido desde la perspectiva de la supervivencia o del ego, pero tiene todo el sentido desde la perspectiva de la iluminación. A ver, explícame eso. Pues alcanzar ese nivel de entendimiento personal crea un nuevo dilema moral. ¿Qué obligación tiene el que despierta frente a los que siguen dormidos? ¡Ah, claro! Chiang le enseña que el paso final de su desarrollo es comprender el significado del amor y la bondad. Para Jonathan, el amor no es un sentimiento pasivo, es la acción de compartir la verdad. Él nació para ser instructor. Exacto. Sabe que allá abajo debe haber otra gaviota solitaria y exiliada pensando que está rota. Regresar para mostrarle a esa gaviota que puede ser libre es la manifestación de su aprendizaje. Lo cual nos lleva a una despedida súper emotiva con Sully. Sí, es triste. Su amigo intenta disuadirlo, argumentando que las gaviotas de la Tierra no van a escuchar. Le dice que es una pérdida de tiempo. Pero Jonathan le responde con la propia lógica que acaban de aprender: si la amistad dependiera del espacio y del tiempo, al superar esos límites, destruirían su hermandad.
Una respuesta magistral. Le demuestra que la verdadera conexión no requiere proximidad física. Y así, Jonathan regresa. Pero por supuesto, llevar la luz a quienes se han acostumbrado a la oscuridad genera fricción. Una fricción inevitable. Y aquí entramos al tercer acto. Sí. Cuando introduces la idea de la autonomía en un sistema diseñado para la dependencia, el sistema reacciona con violencia. Naturalmente. Jonathan baja a la tierra y rápidamente comienza a reunir a una nueva generación de estudiantes, gaviotas que, como él, han sido marginadas por atreverse a querer más. Y el grupo de estudiantes es muy particular. Tenemos a Fletcher Gould, el primero. El gran Fletcher. Ofrece enseñarle, pero con una condición estricta. Tiene que perdonar a la bandada y prometer que algún día volverá para enseñarles. Le quita el rencor de tajo. Y junto a Fletcher empiezan a llegar otros nombres que el texto destaca. Terence Lowell, Charles Roland, Judy Lee. Cada uno de ellos llega con un trauma distinto provocado por el rechazo social. Todos vienen rotos de alguna manera. Pero Fletcher es el conducto principal porque su energía cruda y su indignación representan el primer paso hacia la liberación, aunque, pues, esa energía deba ser canalizada. Claro. Sin embargo, hay un estudiante que encapsula mejor que nadie el poder de la metodología de Jonathan. Sí, Kirk Maynard Gould es una escena desgarradora. Durísima. Kirk aparece una noche arrastrándose por la arena, con el ala izquierda aparentemente rota e inservible. Ajá. Colapsa frente a Jonathan y le ruega por ayuda, diciéndole que quiere volar más que nada en el mundo. Imagínate la desesperación. Y Jonathan no le da un tratamiento médico ni lo compadece. Simplemente le dice, sube conmigo. Así de directo. Kirk, atrapado en su propia narrativa, le dice que no entiende, que su ala no funciona. Y Jonathan le responde afirmando que él tiene la libertad de ser él mismo, aquí y ahora, y que nada se lo puede impedir. Y aquí vemos la aplicación práctica de la lección que Chiang le dio a Jonathan en el cielo. Exacto. Jonathan no está curando un hueso, está interviniendo en la mente de Kirk. Le está haciendo un reseteo mental. Literal, le está exigiendo que descarte la etiqueta de inválido que la sociedad y él mismo han aceptado como una verdad inamovible. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el cambio ocurre en el instante exacto en que Kirk cambia su creencia. Es un milagro. Kirk pregunta, ¿me estás diciendo que puedo volar? Y Jonathan le responde con una simplicidad contundente, te digo que eres libre. Piel de gallina. Sin más preámbulo, Kirk extiende esa ala que consideraba inútil y se eleva hacia la noche sin esfuerzo. La barrera no era el ala, era la aceptación del diagnóstico de la bandada. Es un evento transformador que envalentona a todo el grupo de estudiantes. Les da una seguridad tremenda. Y es esa confianza recién descubierta la que los impulsa hacia el clímax de la obra. El gran regreso. Así es, un mes después de empezar las lecciones, Jonathan decide que es momento de volver a casa. Él y sus 8 alumnos forman un diamante en el aire y vuelan directamente hacia el centro del territorio de la bandada. Rompiendo una ley de 10.000 años que prohíbe el regreso de un exiliado. O sea, imaginen la escena. De película. 8 parias ejecutando acrobacias perfectas sobre el consejo. La orden inmediata del anciano es ignorarlos, una táctica de cancelación absoluta. La ley del hielo. Pero la curiosidad rompe el embargo. Las gaviotas más jóvenes, amparadas por la oscuridad de la noche, empiezan a acercarse para escuchar las lecciones. Las ideas de Jonathan empiezan a infiltrarse. Y eso desencadena el pánico institucional. Pierden el control. Cuando la autoridad basada en el miedo ve que el miedo ya no funciona, recurre a la demonización. La masa, aterrada por lo que no puede comprender, estalla. Sí. Alguien grita que Jonathan es un diablo que viene a destruir a la familia de las gaviotas. Miles de aves se abalanzan sobre él y sobre Fletcher, con la intención literal de despedazarlos. Es la reacción clásica de una turba enfurecida. Totalmente. Para evitar la masacre, Jonathan utiliza la lección de Chiang y simplemente se teletransporta, llevándose a Fletcher con él a 1 kilómetro de distancia. Los deja con la boca abierta. Pero la prueba final no es evadir a la turba, sino enfrentar el mayor miedo de todos. Poco después de este incidente, Fletcher está dando una clase y para esquivar a un novato hace una maniobra brusca y choca a más de 300 kilómetros por hora contra un acantilado de roca maciza. ¿Un impacto mortal? Debería haber quedado pulverizado. Y desde la perspectiva de la bandada, que observa a lo lejos,
Eso es exactamente lo que ocurre. Ya lo daban por muerto. Pero en lugar de experimentar la muerte, Fletcher se encuentra en un espacio diferente, escuchando la voz de Jonathan. Y Jonathan le explica el mecanismo de lo que acaba de pasar de una forma casi, clínica. Ajá. Le dice que no murió, sino que su nivel de conciencia cambió abruptamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo explicamos ese choque contra la roca para nuestra audiencia? Pues, a ver, la roca maciza representa la realidad implacable del mundo físico. Y de las estructuras sociales. Ok, chocar contra ella suele destruir a quienes creen que son solo materia física. Pero Fletcher ha internalizado tanto las enseñanzas que, en el momento del impacto, su conciencia se separó de la ilusión de la vulnerabilidad física. Trascendió el cuerpo. Exacto. Comprobó de forma empírica que su esencia no puede ser destruida por un elemento externo. Jonathan le da a elegir, puede quedarse en ese nuevo nivel de conciencia, o puede volver a la Tierra y seguir enseñando. Y Fletcher, asumiendo su rol como instructor, elige volver. Valientemente. Aparece de pie frente al acantilado, rodeado por la multitud que esperaba ver un cadáver. Y, predeciblemente, la turba grita de nuevo «Diablo», al presenciar lo que para ellos es una resurrección aterradora. No lo pueden procesar. Es una ironía que Jonathan señala perfectamente. Dice, ¿por qué es tan inmensamente difícil convencer a un ave de que es libre? Qué frase tan dura. Tienen el cielo inmenso a su disposición, tienen las alas, y el único obstáculo real es la jaula mental que ellos mismos defienden. Esa es la tragedia de las masas que Bach retrata también. Defienden sus propias prisiones porque les brindan la seguridad de lo conocido. Prefieren lo malo conocido. 100%. Y bueno, al presenciar que Fletcher ha superado incluso la barrera de la muerte física o conceptual, Jonathan sabe que su trabajo como instructor directo ha terminado. Fletcher está listo para asumir el liderazgo. Y la despedida es súper sutil, pero cargada de significado. Sí, muy bella. El cuerpo de Jonathan comienza a volverse transparente, brillando hasta desvanecerse en el aire. Pero su última instrucción para Fletcher no es una técnica de vuelo. No, para nada. Es una advertencia fundamental. Le dice, no dejes que esparzan rumores tontos sobre mí, ni que me conviertan en un dios. Soy una gaviota. Me gusta volar. Y esa advertencia es quizás la lección ética más profunda de todo el libro. ¿Tú crees? ¿Sí? A ver, ¿por qué le pide que no lo deifiquen? Porque si la bandada convierte a Jonathan en un dios, automáticamente se eximen de la responsabilidad de intentar igualarlo. Claro, dicen, a él pudo porque es divino, yo no puedo. Exacto. Decir él lo hizo porque era divino es la excusa perfecta para seguir comiendo sobras y no intentar volar. Es una trampa. Al exigir que lo recuerden como una simple gaviota, Jonathan les deja la responsabilidad de su propia grandeza en sus propias manos. No hay magia, solo trabajo, comprensión y rechazo a las limitaciones. Es una forma brillante de pasar la antorcha y nos deja con un pensamiento crucial para cerrar este análisis. Así es. Si observamos el viaje completo desde el exilio por desafiar las normas hasta la revelación de que nuestros límites son solo imágenes de nuestro propio pensamiento que podemos descartar, como le pasó a Kirk Maynard o al propio Fletcher frente a la roca, nos obliga a mirar hacia adentro. Totalmente. Nos obliga a cuestionar nuestra propia realidad operativa. ¿Sí? Yo los dejaría con esto. ¿Qué acantilados o límites infranqueables estamos inventando hoy mismo en nuestras mentes? Puf. ¿Cuántas veces aceptamos la narrativa de que nuestra ala está rota, que no somos lo suficientemente capaces, jóvenes o inteligentes, simplemente porque es más fácil aceptar el diagnóstico de la sociedad que intentar volar? ¡Qué fuerte! ¿Cuántas barreras invisibles construimos a nuestro alrededor a diario con el único objetivo de evitar ser señalados y exiliados por nuestra propia bandada? Es el tipo de pregunta que deja a cualquiera mirando al techo en la madrugada. Te vuela la cabeza. Todos enfrentamos la presión de conformarnos con la bandada del desayuno por miedo al rechazo. Pero al mismo tiempo, todos poseemos el potencial para descartar esas ilusiones y volar a la velocidad de nuestro propio pensamiento. Así es. Solo hace falta el valor para pararse en el centro del consejo y estar dispuestos a ser exiliados hacia los acantilados. Un mensaje atemporal. Y con esa invitación a desafiar nuestros propios límites, llegamos al final de la sesión de hoy. Gracias por sintonizar VFC Books. Hasta la próxima, comunidad. Nos escuchamos muy pronto.